A ver, Richard, hay un viejo principio que dice, hay que estar unidos no para estar juntos, sino para hacer cosas juntos. Entonces viene el tema. Estar unido con partidos o movimientos políticos o con tendencias en donde se va a dar una especie de fanesca, yo no sé a dónde pueden conducir los destinos del Ecuador. Por ejemplo, si quieren partirse las dignidades de la Asamblea Nacional, que sería captar la presidencia, las vicepresidencias, los miembros del CAL y la integración de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, para mí, Augusto Tandazo, eso no es suficiente. Y lo voy a decir por qué. Porque mañana sucede que ya tienen una pseudo mayoría con los socialcristianos como ya la tuvieron y con algún otro grupo que se pueda juntar. Pero comienza a funcionar la asamblea, pues. Y al funcionar la asamblea comienzan a llegar proyectos de ley o a generarse determinadas acciones de la asamblea, como por ejemplo juicios políticos, fiscalización y etc. cosas. Y entonces viene la pregunta, ¿los socialcristianos van a estar allí para votar por lo que deben votar? Voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Qué más claro para todo el Ecuador, que fue el caso Pandora Papers, en donde el presidente Lazo estuvo involucrado en una causal por la cual él no podía ser candidato ni ejercer el cargo público conforme a la ley orgánica para aplicación de la consulta popular del 2017? Porque él tenía bienes, dineros en paraísos fiscales y que los transfirió a sus hijos. Entonces era facilísimo demostrar. Ok, no están a nombre suyo, están a nombre de sus 5 hijos, ok. Señores hijos, comparezcan. ¿De dónde sacaron el dinero para poder comprar todos esos activos? Voy a poner un ejemplo, Banisi Holding. Es un banco que tenía como 80 millones de dólares de capital y ellos adquirieron la mitad de ese capital. 40 millones para 5 personas, ¿de dónde sacaron los 8 millones cada uno? ¿Y cómo justificaron? Y cuando se inició este tema, entonces los socialcristianos se hicieron para atrás. Y tanto es así que Alfredo Serrano, cuando se disgustaron con Lazo, dijo que es un mal agradecido porque ellos le ayudaron para que salga bien y no salga manchado con el tema Pandora Papers. Más claro, no cantó un gallo. Entonces viene el tema. Va a pasar lo mismo que ha pasado otras veces, que la Revolución Ciudadana cede la presidencia o cede determinadas dignidades a cambio de qué. ¿A cambio de qué? Porque de esa manera, ¿quién la sacrifican más es a Pierina Correa, que es la asambleísta más votada ya en varias ocasiones, incluso en los 2 periodos anteriores. Pero a la hora de la verdad, lo que hacen es apoyar a gente que no ha tenido el papel ni la relevancia en el manejo de la política del Ecuador. Entonces lo apoyan a quien sea. En este caso posiblemente podría salir la fórmula de Kronfle. Yo no estoy de acuerdo con eso. Claro que suena bonito para ponerlos nerviosos y lo de aquí y lo de más acá. Mientras la Revolución Ciudadana no entienda que tienen que no confundir al electorado y tienen que hacerle saber al pueblo que es una tendencia ideológica, porque si no estamos podridos. Porque si seguimos con esta cantaleta que se la han creído, que la ha vendido la derecha, porque la derecha tiene vergüenza de decirse somos la derecha, y por eso sacaron a relucir esto de que ya no hay ideologías. Lo que preocupa y lo único que nos debe interesar es el destino del Ecuador. Pero el destino del Ecuador se lo maneja desde una perspectiva ideológica, porque el neoliberalismo jamás va a sostener principios que lleven al Ecuador a buen puerto. Entonces, ¿y qué pasa con el otro lado? Que en determinados momentos se mete las de andar hasta el cogote. Y voy a decir cosas concretas. Por ejemplo, la noche del domingo 15 de octubre, Luisa González, a quien yo apoyé duramente en su elección, dijo: felicitaciones a Daniel Noboa porque triunfó la democracia. Triunfó la democracia.
Triunfó la democracia con esa campaña sucia y asquerosa de endilgarles la muerte de Villavicencio. Triunfó la democracia. Si eso no hubiera salido, ganaban en primera vuelta. Y Claro. entonces viene el tema, triunfó la democracia. Y luego Marcela Guiñaga dice, déjenlo gobernar a Daniel Noboa. A ver, ¿cómo es esto? O sea que da lo mismo Chana que Juana. Da lo mismo un plan de gobierno desde la rancia oligarquía y del empresariado neoliberal del Ecuador, que un programa de gobierno que nazca de tratar de hacer mejor, construir mejores días para el pueblo. Da lo mismo. Déjenlo gobernar. ¿Pero qué es déjenlo gobernar? Ponga en práctica su pensamiento, las acciones que tiene listas, el plan de gobierno que fue inscrito en el Consejo Nacional Electoral, un plan de gobierno macabro, en donde, por ejemplo, decía que hay que mover la edad de la jubilación y modificar también la contribución de los trabajadores a la seguridad social. Déjenlo gobernar. O sea, venga y haga lo que le venga a la regalada gana. Entonces, para las próximas elecciones ya vamos claros diciendo, es cuestión de sacar una moneda, tirarla al aire, que da lo mismo votar por una tendencia como por otra, porque ya no hay tendencias, pues. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ese 48% de electores que votaron por Luisa González, en este momento los confundieron terriblemente. ¿En dónde están? Si todos, mire esas declaraciones de Pamela Aguirre en Ibarra, por Dios, solo faltó que se inclinen ante Noboa, porque Sí, los que señor. más han creído en Noboa son gente de justamente los que no podían creer en Noboa. Pero viene un tema que es importante. Sobre esta noticia que está circulando en estos momentos. Sí, sí, Alexis me está diciendo que eso es falso, ¿Ya? que eso es falso, es una fake news. Ya lo tengo en línea, Alexis. Buenas noches, perdona Bien, la interrupción, excelente. pero es importantísimo poderle decir a la gente que esa situación es falsa. Adelante, Alexis, estamos en vivo. Hola Richard, ¿cómo estás? Primero, qué gusto que te acuerdes de los amigos después de tanto tiempo. Ya sabes que te llevamos en el corazón, tú eres de casa, Alexis. Siempre, Muchísimas siempre, gracias. No, Alexis. nada, se ha iniciado una campaña de desprestigio, linchamiento mediático, pero ya uno está acostumbrado a eso, ¿no? A diario pasan criticando por temas de seguridad, luego pasan criticando por, bueno, por tanta cosa que hasta porque llueve y hasta porque no llueve. Entonces ahora han agarrado esto de un supuesto maltrato y eso no existe. Ni hoy, ni mañana, ni nunca yo he sido de maltratar una hormiga, mucho menos un ser humano. Entonces, pero ahí está, esto es parte de esa campaña de desprestigio hacia los líderes y hacia las personas que estamos al frente de la Revolución Ciudadana. Contento y con la conciencia tranquila. Los quevedeños, las quevedeñas conocen de mi accionar, conocen de mis principios y eso no es negociable. Lo que pasa es que yo no me presto para ningún tipo de imposición ni de extorsiones de los viejos políticos tradicionales de acá del cantón y eso los tiene molestos, ¿no? Porque hemos llegado a una alcaldía a poner las cosas en orden, a transparentar las cuentas y eso les ha incomodado a muchos y por eso es una campaña de desprestigio y de linchamiento mediático hacia mi persona, pero que lo tomo con toda la madurez y entendiendo de que infelizmente en países como el nuestro se vive la política de esta manera. Correcto, correcto. Entonces está todo en orden. Alexis, ya hemos de tener una entrevista contigo para hablar de Quevedo y para hablar de muchas cosas. Ojalá podamos agendarla en algún momento. Sé que estás full ocupado, dedicado a tu ciudad y eso es importante. Eso nos enorgullece. Nos enorgullece porque tú eres parte de este medio de comunicación. Así te sentimos, como sentimos a Mónica Palacio, como sentimos a mucha gente que ha estado con nosotros siempre impulsando la comunicación real. Así es. No, yo te agradezco a ti, Richard, por llamarme. Muchísimas gracias por esa consideración. Y acá estamos. Cuando se dé la oportunidad de poder conversar, voy a estar acá y no importa la hora como ahora, ¿no?
11:15 de la noche. Si es a las 6 de la mañana también estaré presto a responderte. Y nada, muchísimas gracias por acordarte de mí y un abrazo a todas las ecuatorianas y a todos los ecuatorianos que me están escuchando a nivel nacional. Entiendan que esto no se trata de Alexis Matute, ni se trata del alcalde de una ciudad. Se trata de una campaña de desprestigio nacional a todo lo que huela a Revolución Ciudadana, pero estamos más firmes que nunca. Las convicciones sobre los comportamientos propios, esos no se negocian. Jamás van a verme a mí claudicando ni desmayando ante un intento de extorsión. Alguna vez tomo las palabras de mi queridísima amiga Victoria de Sintonio en pleno de la asamblea y decía, ¿no? Hay muchos kamikazes de la verdad y es lo que están haciendo en estos momentos. Correcto. Alexis, un saludo desde Guayaquil. Hermano, nos no quedamos. Te escucha, Lucho no te escucha porque no tiene retorno, pero le transmito. Lo que pasa es que Lucho a esta hora ya debe estar durmiendo. Pues. Pensaba que Lucho ya debía estar durmiendo. Un abrazo para Lucho. Muy bien, Alexis, un abrazo. Gracias por conversar con Hechos Ecuador. Un abrazo, hasta una próxima oportunidad. Chao, gracias, chao. Alexis Matute desmentido para nuestros hermanos. Hermanos del Ecuador. Sí, ¿no? El linchamiento mediático me pone adicional en un texto. Mira tú, esta gente, ¿no? O sea, cómo se presta. Pero allí hay un ciudadano que se prestó para eso y, bueno, Alexis. Mira que saca la policía, saca la casa y todo un montaje. Qué bestia, ¿no? Qué bestia. Esa es una cosa que de loco, de loco. Sí, es loco. Bueno, nos vamos a decir. Esos son los gobiernos neoliberales, Lucho. Entonces esto es grave. Esto es grave y no vale la pena confundirse. Porque o se definen y adquieren una línea de conducta política. Te voy a decir una cosa, Richard, que lo dije en otra entrevista. En esta entrevista hubieron muchas causas de la derrota, muchas. Entre otras, hubo sectores del país, regiones del país, donde la campaña le hicieron una campaña de brazos caídos. No hubo campaña de compromiso con la candidata. No la hubo, les duela o no les duela. Yo no estoy para dorar la píldora y de hablar bonito. No la hubo. Y eso lo pueden ver en la votación. Si quieren se las recuerdo. Provincia por provincia. Un promedio del 65 al 35 ganó Novoa en la Sierra. Las mujeres, como lo dije, me saltaron al cuello. Cuando dije que las mujeres que siempre han levantado el eslogan mujeres al poder, cuando tuvieron la única oportunidad de una candidata en finales, no la apoyaron y me cayeron. Y acaba el diario Primicias de hacer un análisis estadístico con información de las elecciones y llega a demostrar que Daniel Noboa ganó por el voto femenino. ¿Y entonces de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Porque no hay una educación política hacia adentro. No tienen escuelas de capacitación política. Que me digan que las tienen, mentira. La dirección política nace de la cabeza que dice nos vamos por acá y nos vamos por acá, sin consultar, no digamos a las bases, pero por lo menos sin consultar al buró, sin consultar a los mandos medios. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cuando vemos todo lo que sucede, mira, por ejemplo, el tema del neoliberalismo. El neoliberalismo, ¿qué pregona? La ausencia del Estado, el Estado mínimo. El Estado que no ejerce el papel fundamental. La sociedad, nosotros no somos la ley de la selva, pero nos la imponen a la ley de la selva. La ley de la selva es cuando cada quien hace lo que le da la gana. Y obviamente lo que alguna vez yo decía, si se pone a competir al venado con un tigre y le dicen, bueno, que gane el mejor, ya sabemos quién se lo come a quién. Ese es el neoliberalismo. La ausencia de regulación para que los agentes económicos del mercado se traguen a la gran mayoría de la población. Es destruir el concepto del Estado regulador, sancionador,
del Estado que dirige la cosa pública, que dirige el Estado, porque es la organización que nos cobija. Y en la organización de la sociedad, el Estado tiene que ser protector de las grandes mayorías. Y entonces eso no aparece por ningún lado. Y esto lo hemos visto con Moreno y lo hemos visto con Lazo. Y lo vamos a ver con Noboa. El neoliberalismo. Y aquí permíteme que haga, me interrumpes las veces que quieras, Richard. No quiero yo monopolizar. Mira, el neoliberalismo es una doctrina debidamente estructurada a través de la doctrina de John Williamson, denominada el consenso de Washington. ¿Por qué el consenso de Washington? Porque las dos cuchillas de la tijera son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y ellos quedan en Estados Unidos. Y entonces es el acuerdo al que llegó Margaret Thatcher con Ronald Reagan. Y que luego lo impulsaron como un recetario y nos lo impusieron a todo el mundo, incluyendo ellos. Eso fue fines de la década de los 80. Y en el 2008 estalla la peor crisis económica de los últimos 70 años. La peor crisis económica. Pero la gente no se preguntaba, y todavía no se pregunta en el Ecuador, ¿por qué se dio la crisis económica? Se dio la crisis económica por la implantación del modelo neoliberal en esos países. Y obviamente en el 2008, fines del 2008, desde el 7 de septiembre que quiebra Lehman Brothers y luego se contamina la crisis económica en el mundo, hasta el 3 de abril, en donde pasado por muchas reuniones de cumbres presidenciales, llegaron ya a un momento donde tenían que tomar decisiones. Y esa reunión histórica del 3 de abril en Londres, del Grupo de los 20, nadie le para bola. Los de izquierda menos. En donde sale Gordon Brown el 3 de abril a dar su comunicado de prensa. Y lo primero que le dice al mundo, el consenso de Washington, el viejo consenso de Washington ha colapsado. ¿Qué le está diciendo al mundo? Se acabó el neoliberalismo para ellos. ¿Y qué dijo Sarkozy? Y lo va a decir despacito, y si tuvieran un papel y lápiz que lo anoten. Sarkozy, presidente francés, incluso de derecha, porque Sarkozy no era una persona de izquierda dentro de Francia, no era un socialista. Dijo, se acabó la autorregulación del mercado, una cosa. Y luego dijo, y la impotencia pública para regularlo. ¿Qué estaba diciendo? Que el Estado tiene que regular el mercado. Y ahí se acabó el neoliberalismo para los países industrializados. Pero nos lo siguen vendiendo para nosotros. Se convirtió en un producto de exportación. Ellos ya no aplican el modelo neoliberal. Porque ellos saben que no pueden soltar agentes económicos dentro de un país. Las cosas han cambiado radicalmente en esos países. Pero nos lo siguen aplicando. O sea, ustedes jódanse. Nosotros ya nos jodimos. Jódanse ustedes. Y acá no se han enterado que desde el 3 de abril de 2009 le dieron una patada en serio al neoliberalismo. Y aquí tenemos editorialistas, medios de comunicación, políticos, de todo tipo, trasnochados que siguen defendiendo el modelo neoliberal. Pero entonces, ¿cuál es la antípoda del modelo neoliberal? Llámenle como les dé la gana. Es un modelo social, un modelo alternativo, un modelo que vea al ser humano. Lo que dice la Constitución, el ser humano debe ser el sujeto y fin de la economía. Tiene que manejarse la economía en función del ser humano. Hay que proteger al ser humano y no al capital. El objeto de protección del neoliberalismo es el capital, es el dinero, no es los ecuatorianos. Entonces, ¿qué es el neoliberalismo? No hay una fijación de tasas de interés, por ejemplo, en el sector bancario. Entonces los bancos solitos se autorregulan, se ponen de acuerdo debajo de la mesa y ponen las tasas de interés que les viene a la regalada gana. Un crédito de consumo en el orden del 16%. ¿En qué país del mundo hay eso? Un crédito para pequeños emprendedores llega hasta el 28%. Y con lo que nos dice Noboa, tenemos que hacer que conversen para que de esa manera con una competencia, y que vamos a traer banca internacional, para que la banca internacional ayude a una competencia sana
y que de esa manera las tasas de interés bajen. Eso, claro, ya. Pero no, pero ¿cómo iba a traer la banca internacional para que compitan con el Banco de Guayaquil? Está loco. Pero claro, entonces viene el tema. No van a regular jamás las tasas de interés, porque eso es una política neoliberal, no regularlas. ¿Qué dice la Constitución? La salud es un servicio público. Si la salud es un servicio público, y eso está desde el 2008, ojo, si la salud es un servicio público, entonces, conforme a la normativa constitucional, el Estado tiene que fijar precios y tarifas de la salud, de la atención de salud, para que una persona no entre a un centro de salud privado y salga y tenga que vender su departamento, su casa, para pagar un mes y medio que ha estado en un hospital. Entonces, un hospital privado. Entonces hay que regular también los precios de los medicamentos. No puede ser que en Estados Unidos una persona compre 1000 pastillas al mismo precio que aquí se compran 20 o 30 pastillas, de la misma calidad y del mismo contenido. Entonces, ¿dónde está el Estado que regule? No existe. Tenemos una superintendencia de control de poder del mercado que no controla nada. Nadie controla precios en el Ecuador. Todo se indexa a la vista y paciencia y de acuerdo a los intereses de quienes manejan el negocio y el mercantilismo en el Ecuador. El tema de la educación han hecho lo que les viene la regalada gana. ¿Y acaso Verónica Abad no le dijo al Ecuador entero que la educación y la salud no pueden seguir siendo gratuitas? Y entonces cuando sale Arriaga y dice, déjenlo gobernar, entonces uno dice, está con un pie al otro lado. Porque cuando sale a hacer, que la gente lo mira con candor, o sea, con ingenuidad, como que ha hecho un chiste. Cuando sale y dice, aquí estoy con mi tía Isabelita. Pero, ¿cómo cayó eso y cómo caen los electores de Luisa González? Más que en los electores de Luisa González, en la gente que apoyó y ha venido apoyando a la Revolución Ciudadana, ¿cómo cayó? Estoy con mi tía. Si es la tía, también es tía de Daniel Noboa, por lo tanto son primos. Son primos. Alguien me va a decir, no, pero es un lenguaje que se utiliza para reírse porque en el fondo es la colaboración para la educación. Váyanse al diablo. Eso tiene un contenido político profundo. Eso es, de alguna manera, es una falta de respeto y una provocación para que alguien le diga, tome su camino y salir como víctima para caer en los brazos de donde ella vino. Porque ella, antes de ir a la Revolución Ciudadana, trabajaba en el estudio jurídico de Heinz Mellett. O sea, tenemos que tener conciencia y lo único que no debemos perder es la memoria. Entonces, ¿a quién lo confunden?